Buenas noches, amigos del misterio. En este canal nos lo tomamos muy en serio. Psicofonías y terror, algún que otro susto. Fantasmas y demonios detrás de los arbustos. Analizamos los vídeos, buscamos el montaje. Que no jueguen con nosotros, gravísimo ultraje. Te traigo tremendo contenido. Movidas raras que aparecen en sonido. Webs y canales de YouTube misterioso. Para que luego no puedas irte a dormir solo. Pasa y ponte cómodo, estás entre amigos. Pero tráete guantes que aquí tenemos los dedos fríos. Buenas noches, amiguetes. Estamos ahora mismo en directo. Aunque estéis viendo esto en YouTube, hacemos los directos los domingos a las 9:30 de la noche, hora española. Y también los martes, a la misma hora. Y como es domingo, toca cosa seria. Bueno, nunca es del todo serio, pero... Estamos en directo mientras Cuarto Milenio está haciendo sus cosas de Cuarto Milenio, que empieza en la televisión, y acaba de terminar el directo en YouTube de Iker Jiménez también, hablando del tema del volcán que acaba de reventar en Canarias, en Las Palmas. Estamos compitiendo con Ibai, que tiene ahora mismo 124.000 personas viéndolo. Pero aquí estamos nosotros, con nuestra polla bien gorda. Y bueno, cada uno con lo que quiera. Yo con la polla gorda. Aquí, pues, cada uno tendrá lo que tenga. 9 personas viendo esto, ¿eh? Y vamos a hablar de John Titor. Vamos a hablar de John Titor. Es que me hace mucha gracia el nombre, Titor. Titor. Vamos a ver. ¿Qué pasa con John Titor? Ahora os lo cuento. John Titor es uno de esos grandes clásicos, ¿no? Del mundo del misterio internetiano. Misterio internetiano. Si veis que miro aquí es porque tengo aquí un buen guión, unas notas, porque me he leído la historia un montón de veces, me la sé, pero claro, hay muchos datos sueltos y me gustaría que no quedara nada suelto por ahí, ¿no? Estamos en el año 2000. En el año 2000, en un foro, bueno, no era un foro, no es tal como un foro, es más parecido a lo que es a la Reddit, donde la gente pone cosas y la gente le contesta y se generan unos hilos de debate, que no es tanto como un foro, no está tan bien organizado. Pero bueno, el foro era Time Travel Institute, Instituto de Viajes en el Tiempo. En este foro, vamos a llamarlo así, la gente debatía acerca de la posibilidad de los viajes en el tiempo, de cómo hacerlo factible. No era un foro tipo foros del misterio, foros de cosas paranormales y tal, sino más bien la posibilidad real de cómo se llevaría esto a cabo, cómo podría ser, los problemas que tiene la ciencia para eso, o cómo salvarlos, en fin. Una forma más o menos seria de abordar el tema, pero por gente que no tenían por qué ser ni científicos, ni físicos, ni nada de esto, ¿no? Gente normal que tiene una visión realista del viaje en el tiempo. Y de repente en ese foro aparece un personaje, un usuario llamado Time Travel 0. Escrito todo junto, Time Travel 0, y tiene, pues, durante un tiempo, pues, conversaciones normales, ¿no? Como uno más del foro. Al cambiar de foro, este usuario aparece en otro foro tiempo después, y es donde aparece el nombre de John Titor. John Titor. T-I-T-O-R. Titor. Este usuario aparece en 2001, en enero del 2001. Se presenta como ese anterior Time Travel 0, por eso sabemos que hay una relación, y empieza a hablar, en otro foro similar, empieza a dar datos como muy concretos. Se presenta como viajero del tiempo, y por la forma en la que habla, dando detalles de una forma sencilla pero concreta, no es demasiado enrevesado científicamente, utiliza unas palabras que cualquiera con un mínimo de conocimiento en ciencia entiende, y sino que se pueden encontrar y son cosas reales, no es el condensador de flujo, ¿no? Tiene palabras reales. Pues empieza a dar datos y empieza a contestar a lo que la gente le cuestiona, ¿no? Todo esto pasa de 2001, de enero de 2001 a marzo de 2001, donde desaparece. Solo está 3 meses este personaje por ahí. Vamos a dividir esta historia en 3 partes, ¿no? ¿Quién era John Titor? ¿Qué decía John Titor? Y la resolución, la realidad, ¿qué hay detrás de esto? ¿O qué creemos que hay detrás de esto?
Como decimos, pues este personaje, este John Titor, empieza a generar a su alrededor pues, cierto seguimiento. La gente le hacía muchas preguntas en muy poco tiempo. Ya veis, imaginad cómo de claro lo tenía, cómo de bien respondía, cómo de una forma nada violenta, ni no sé cómo decirlo, que no era un personaje, no era un usuario que generaba polémica, no era un loco que decía, sino que llegó a generar a su alrededor en tan poco tiempo, en menos de 3 meses, una comunidad que creía lo que decía o que al menos estaba interesada en lo que decía. Este otro foro también trataba tema de viajes en el tiempo de una forma más o menos plausible, o al menos desde el punto de vista de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género que, aunque para algunos, para mucha gente, es naves, espacio y cosas así, nada más lejos de la realidad. La ciencia ficción trata temas en los que las historias de la ciencia ficción evolucionan de forma ficción, de forma no realista, cuestiones científicas reales, ¿no? Y los viajes en el tiempo, por supuesto, forman parte de este género. Star Wars no es ciencia ficción. Star Trek es ciencia ficción porque trata temas de exploración espacial, de teletransporte, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la ciencia ficción está la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda, la space opera, bueno, muchas cosas. Y la ciencia ficción dura, lo que engancha de la ciencia ficción dura es que se intente ajustar lo máximo posible a las posibilidades científicas de las que tenemos ahora mismo conocimiento y se exploren más allá, ¿no? Y la gente le hacía caso a este tío, no era un flipado, no era fantasía lo que decía, decía cosas con sentido y cosas que ni yo ahora podría explicaros porque no sé, no existen, no existen, no las he encontrado y tampoco, no eran muy, como decía antes, muy extensas científicamente, muy duras científicamente. Ahora luego os contaré alguna cosilla que sí que dejó, ¿no? Todo esto se sabe porque este foro, aunque desapareció, pero bueno, con el Wayback Machine, la gente empezó a recuperar esas conversaciones y gente que estuvo en ese foro también tenía cosas guardadas y se ha ido reconstruyendo esta historia. Esto, como digo, pasó de enero a marzo de 2001. O sea, muy poquito tiempo. ¿Qué decía John Titor, ¿no? ¿Qué contaba John Titor? Bueno, John Titor, esto que os voy a contar es muy corto, es un resumen muy resumido y puede sonar a flipada, pero tened en cuenta lo que os he dicho antes. Cada una de estas cosas que decía este señor la argumentaba muy bien. Mucha gente lo tomaba en serio. John Titor dijo que venía del año 2036, ¿vale? Que en el año 2036 él era soldado de los Estados Unidos de América y en el año 2036 le habían enviado a 1975, cuidado con esto, 75, a encontrar un ordenador IBM 5100, modelo muy concreto de ordenador, porque en ese año, en 2036, estaban muy cerca de un colapso informático muy similar al efecto 2000. Recordad el efecto 2000 en el que creíamos que cuando los ordenadores llegaran a 1999, 31 del 12 de 1999, no iban a saber dar el salto al 2000, iban a volver al año 1000, iba a pasar algo raro, bueno, en fin. Pues esto va un poco por ahí, porque los ordenadores de 32 bits, pues por la forma de, pues con 32 bits solo pueden llegar al 2038. Entonces tienen miedo de que cuando llegue a esa cifra volviera a pasar una catástrofe informática, ¿no? Que arruinara pues todo el sistema informático. Ahora estamos en un momento en que no es igual que el año 2000, si ahora se va a tomar por culo el sistema informático e internet, se va a tomar por culo todo en el mundo. Y para evitar eso necesitaban corregir un error en la programación de esos ordenadores del 2036 que estaban todos basados en Unix y tenían que utilizar ese ordenador IBM porque estaba escrito en un lenguaje que era una variante de BASIC y bueno, unas cosas de programación que yo ya me pierdo. Bueno, necesitaban ese ordenador. Entonces lo enviaron a él. ¿Por qué lo enviaron a él? Porque él es nieto de uno de los creadores de ese ordenador. Su abuelo fue uno de los creadores del IBM 5100. John Titor nació en 1998. Es decir, John Titor ha nacido. Y en 2036 volvió al pasado, ¿no? Lo enviaron al pasado. Entonces decidió
hacer un par de saltos temporales. Llegó al 75, cogió su ordenador y saltó al año 2000. Al año 2000, y por eso estaba en ese momento, o sea, la historia, ¿no? En su movida, en ese momento estaba presente porque él había ido al 75 y luego al 2000, y por eso estaba contando esas cosas en el 2001. Había ido al 2000 a recoger ciertas cosas personales, de antes de la guerra civil, como él dijo. Fotos familiares, recuerdos, ¿no? Recuerdos suyos. Y nos escribía desde o sea, él volvió al año 2000 y se había alargado en tiempo real, por decirlo de alguna forma, y en el 2001 nos estaba escribiendo y diciéndonos estas cosas. En el año 2000 también escribió con ese otro nombre, con Time Travel Zero, en el otro foro. Esto él mismo lo dijo, ¿no? Que ese era su usuario anterior. Es que parece una idea de olla, pero quiero que penséis que todo esto son conclusiones de conversaciones muy largas con mucha gente dando muchos datos. Bueno, él dijo que para construir una máquina del tiempo, es que lo tengo todo aquí un poco separado, que para construir la máquina del tiempo necesitaba... Nos da una lista de la compra, ¿no? 2 contenedores magnéticos para las microsingularidades duales. Ahora os explico lo de las singularidades. Un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Un enfriador y un sistema de ventilación basado en rayos X. Sensores de gravedad o un candado de gravedad variable. 4 principales relojes de cesio. ¿Vale? Los relojes de cesio son lo que conocemos como relojes atómicos, que basan su forma de contar el tiempo en cómo se degradan los átomos de cesio. ¿Vale? Eso es el reloj que hay en Suiza, es el reloj atómico mundial en el que todos los relojes se sincronizan. Es eso, ¿no? En la degradación del cesio tiene una duración concreta esa degradación de cada átomo y con eso pues, se cuenta el tiempo. Y 3 computadoras principales. Bueno, las microsingularidades, ¿qué son? O sea, todo esto viene acompañado de planos y de explicaciones de cómo hacerlo, ¿eh? Ya os digo, esto que a nosotros nos suena un poco ciencia ficción, todas estas palabras existen. El canal de gravedad existe, las microsingularidades existen. Las microsingularidades, estoy buscando aquí en todo esto que tengo yo, viene porque, según John Titor, en el 2001, en el CERN, descubren los viajes en el tiempo y hasta el 2034, desde el 2001 hasta el 2034, están evolucionando para poder hacer ese viaje en el tiempo, ¿no? En 2030 es cuando crean el primer motor de singularidad. Lo llaman así porque lleva un engranajes mecánicos como de una máquina, que son tan perfectos, están tan bien ensamblados, tan bien engrasados, tienen tan poco rozamiento, que llegan a rotar prácticamente a la velocidad de la luz. Y eso genera una singularidad. Entonces, para la máquina del tiempo se necesitan 2 de esos motores, ¿no? Claro, en el 2030 se descubre este motor, en el 2034 se hace el primer viaje en el tiempo y él, en el 2036, es cuando viaja. Me vuelvo hacia arriba. Cosas que nos dijo John Titor. Primero, que no es el único viajero en el tiempo. Que sí que es el primer viajero en el tiempo, el primer ser humano en viajar en el tiempo hacia atrás, pero que mucha gente del futuro también ha viajado hacia atrás. Gente que él no conoce y con máquinas que él no entiende, porque son mucho más avanzadas. Pero eso es lógico, ¿no? Si él ha conseguido ir al pasado, seguro que más adelante también se ha conseguido ir al pasado. No sabe a cuándo ni a dónde. También dice que la teoría de que los ovnis son viajeros del tiempo humanos, propiamente dicho, ganan mucha probabilidad en su tiempo, ¿no? Que como que tiene mucho peso esa teoría. Después, para desarrollar todos estos viajes en el tiempo y toda la historia, han tenido que investigar mucho el tema del tiempo y han hecho comprobaciones de que el tiempo no es lineal, no es cíclico, sino que los universos paralelos, los tiempos paralelos, es lo que cada vez que haces un viaje en el tiempo, pues generas líneas temporales alternativas y nunca puedes volver a la misma línea, ¿vale? Para volver a su tiempo, él explicó que tendría que, primero, desde 2001, que es donde estaba, volver a 1998 y desde 1998 volver a 1975, que es donde vino por primera vez a coger la máquina, y desde 1975 buscar ese 2036 suyo. Porque cuando tú viajas en el tiempo,
dejas una huella gravitatoria que se puede seguir de alguna forma. Bueno, eso es lo que contaba él. Pero decía que él sabía perfectamente que no iba a volver a su universo real. O sea, no era su tiempo, no es exactamente su tiempo, pero que es virtualmente indistinguible. O sea, que inevitablemente, cuando viajas en el tiempo, generas líneas de tiempo paralelas. Bueno, no las generas, viajas a ellas. Están generadas ya, todas las posibilidades existen. Y que debería conformar... La gente que viaja en el tiempo, lo dije como consejo, la gente que viaja en el tiempo debería conformarse con volver a una línea temporal lo más parecida a la suya de origen posible, pero nunca va a volver a la misma. De todas formas, dice que lo más habitual son líneas de tiempo tan iguales a la tuya que no notarías la diferencia, no hay cambios. A lo mejor hay un edificio que no existía en tu línea de tiempo, pero nada de ese efecto mariposa que si cambias una cosa pequeña cambia todo. No, dice que de hecho lo más normal es que cuando vuelves no notes la diferencia, pero por matemáticas, por teoría, no estás en tu universo. Bueno, una idea de olla. Predicciones que hizo John Titor. Ojo, porque hizo un montón de predicciones. Claro, le preguntaron a todo el mundo, le preguntó muchas cosas. Hizo un montón de predicciones y bueno, se le atribuyeron un montón de predicciones más que sí que se cumplieron, ¿no? Por ejemplo, que si el virus de las vacas locas que llegó a Estados Unidos, que si la descubrición, madre mía, el descubrimiento de nuevos planetas, incluso con nombres concretos, la guerra de Irak, por ejemplo, todo eso se le atribuye a John Titor, pero resulta que las cosas que sí que acertó no aparecen en esas conversaciones, ¿vale? Hay como una corriente muy seria de cuál fue la relación de John Titor con la gente de los foros y de internet. Y hay una fundación, John Titor, que un poco asegura todo esto. Y allí no hay nada de esto, ni de la guerra de Irak, ni de los planetas, ni nada de eso. Esto a posteriori se le ha ido atribuyendo como se hacía con Nostradamus cuando lo del 11S, ¿no? Que Nostradamus, bueno, en fin. Pero sí que dijo un montón de cosas que no se han cumplido, pero que son interesantes. Por ejemplo, dijo que había una guerra civil de 2004 a 2008 en Estados Unidos. Y que que entre 2004 y 2008 se gestó esa guerra civil, en 2008 empezó la guerra civil y que él mismo en 2011 luchó en esa guerra civil con 13 años. 4 años después, 2015, después de esa guerra civil, Estados Unidos se dividió en 5 territorios distintos. En 2015, después de la guerra civil, Rusia lanza un ataque nuclear contra los Estados Unidos, contra China y contra Europa. Todos desaparecen. Europa, China, no el territorio, sino como país, como forma de gobierno. La Unión Europea desaparece. Y que de los 5 territorios en los que se había convertido Estados Unidos, solo uno se mantiene, digamos, en pie como forma de autogobierno. También dijo que después de 2004, por culpa de esta guerra civil, ya no habrían Olimpiadas nunca más. Claro, imaginad, ¿no? Todo esto, todas estas ideas de olla. Esto es un poco lo que... hubo muchas más conversaciones, hay muchas más cosas, pero esto es lo que se sabe cierto, o lo que yo he conseguido encontrar que se sabe cierto de lo que dijo John Titor, o ese usuario, ¿no? Luego hay muchas más cosas, como digo, que se le atribuyen a John Titor. Hay relatos de ciencia ficción, hay incluso cortometrajes, hay una obra de teatro basada en John Titor, hay animes donde aparece la figura de John Titor, incluso la movida de que volvió al pasado a recoger un IBM 5100 es parte de la trama de un manga que yo sinceramente no conozco, no tengo ni el nombre apuntado. Bueno, en fin. Pensad que esto sucedió en Steins Gate, correcto. 2001, después del efecto 2000. Mucha gente se subía a la parra enseguida porque tenía mucho sentido lo que contaba este tío, ¿no? Obviamente no acertó ni una. Pero la gente, como dijo tantas cosas, y se le atribuyen tantas cosas, si tú quieres buscar encuentras, y hay muchas cosas que dicen que sí, que podría ser, que tal, que no sé qué. Dijo que en 2030 habría una plaga llamada el nuevo SIDA, matando a la mayor parte de la población humana. Hay gente que dice que es el COVID, claro. 10 años, se ha adelantado 10 años. En fin,
cosas muy raras. Pero lo que sí que es cierto es que el fenómeno existió, y eso es lo que me interesa, y es que una persona consiguió hacer creer a mucha gente de un foro que en principio no tiene nada que ver con el misterio ni con idas de olla de estas, que realmente venía del futuro. O por lo menos que lo que decía tenía sentido para alguien que viniera del futuro, aunque no lo fuera. O sea que incluso dentro de... Aunque fuera mentira, para mí obviamente lo es, pero tenía una ficción muy bien hecha. O sea, tenía una estructura científica muy bien hecha, era todo muy lógico cómo lo explicaba, cómo lo hablaba, cómo respondía a las preguntas. Ese fenómeno existió. Una persona se hizo pasar por John Titor, viajero del tiempo, y tuvo encandilada a la gente durante 3 meses en directo, y lo sigue haciendo ahora, 20 años después. Hay 2 teorías de realidad, de lo que pasó en realidad. Pero antes de eso, una cosa graciosa. Hubo una familia, donde lo tengo esto apuntado por aquí. En 2003, ya no estaba esto por internet ni nada, una familia, una pareja, con un niño de 5 años, que se llama John, se van a un abogado, porque se van con su abogado a otro abogado, a un ¿cómo se dice esto? A un notario, porque ellos son los padres de John Titor. Se autodenominan padres de John Titor. Efectivamente, en sus papeles, el apellido era de Titor, y su hijo, de 5 años, en 2003, concordaba con la historia de John Titor. Nació en el 98, tal. Se llamaba John. Estos padres corroboraron todo lo que John Titor dijo en foros y tal acerca de su abuelo, que era el que había programado, parte del equipo que programó el IBM 5100. Cosas que dijo John Titor acerca de su infancia, estas personas lo corroboraron. Y esto querían como dejarlo ante notario por algo muy sencillo. Y es que el nombre John Titor empezaba a ser una marca, más que un nombre. Habían páginas web, como he dicho antes, habían relatos, había una obra de teatro incluso, pero eso salió mucho después. Por suerte se demostró que esto era falso, que habían cambiado sus apellidos un poco antes, a Titor, cuando no era Titor, que su hijo tampoco se llamaba John, que habían intentado seguir un poco esta historia para sacarle partido. Sí que es cierto que en 2008, un investigador para la televisión italiana, si no recuerdo mal, porque no lo he apuntado, un investigador alemán, contratado por un programa de televisión italiano, hizo una investigación al respecto. Se puso a investigar muy seriamente y llegó a las conclusiones siguientes. No existe ningún John Titor, no hay nada de una familia Titor en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera la Fundación John Titor existe. La Fundación John Titor lo único que tiene es un correo postal, que es un correo postal privado de una persona. ¿De acuerdo? No hay cintas, no hay grabaciones, no hay nada relacionado con John Titor más allá de lo que se cuenta en los foros. Solo hay una persona conectada con John Titor, un tal Larry Haber, abogado y propietario de los derechos comerciales de todo lo que concierne a John Titor. Incluso... Pues muchas gracias, Chippy, oye. Está muy bien el susto que me he llevado. No, culpa mía que no he quitado las activity, no pasa nada. Como decía, Larry Haber, abogado propietario de los derechos de John Titor, todos los derechos comerciales, incluso de johntitor.com, de, bueno, todo lo que tuviera que ver con John Titor. Hicieron una investigación. Esto fue una primera investigación y a partir de aquí investigaron esta figura. Resulta que que Larry Haber tiene un hermano que había sido informático o que era informático. Esto es porque no sé si estaba vivo o muerto en el momento en que hacen la investigación, ya no sé si ya estaba vivo o muerto, que fue la persona que se hizo pasar por John Titor en los foros, mientras que Larry Haber manejaba un poco el cotarro comercial, ¿no? Digamos que fue todo lo que ahora sería una RG, como vimos hace poco con The Sun Vanished, para enseñar un cortometraje. Estos lo que hicieron fue montar algo para luego sacarle partido comercial. Esa es una de las teorías. Y luego hay otra teoría.
porque hay un señor alemán, Johann Meyer, no sé cómo es el alemán, pero bueno, Johann Meyer declaró que todo lo que había investigado el tío de antes era mentira. O sea, esto fue después de toda esa investigación de Mike Lynch. Vino este tal Johann Meyer y dijo que todo eso era mentira. Que él escribió en el 86 una novela que se llamaba no sé qué, no sé cuántos, Titor. Titor escrito T1-Thor, como el dios del trueno, ¿no? Y que ese manuscrito de la novela lo perdió en una casa que había alquilado en Florida. Que casualmente era la casa de un tal John Adams, y este tío se hizo pasar por John Titor en los foros, porque todos los datos que contaba, todo el tema de la máquina, tal y cual, todo se correspondía a la novela de Johann Meyer. Claro, Johann Meyer no tenía ninguna copia y no podía demostrar esto. Entonces ahí se queda un poco la cosa, ¿no? Hay estas dos teorías de qué puede ser en realidad la movida de John Titor. Personalmente, yo conozco la historia de John Titor desde hace, yo qué sé, yo diría que toda mi vida. Toda mi vida no, porque obviamente esto empezó en 2001, pero prácticamente desde que me recuerdo buscando movidas de estas en internet, John Titor ha estado ahí. Incluso hay fotos que se le atribuyen a John Titor, que aparece en un desfile de no sé dónde con unas gafas de sol. Son mentira porque no cuadran en tiempo, ¿no? Con lo que decía John Titor en los foros. Pero es una figura que siempre ha estado ahí con ese halo de misterio que tiene, por ejemplo, el tema OVNI, ¿no? Que no nos creemos lo que dijo John Titor, pero que el fenómeno sí que existió y sigue existiendo, ¿no? Que eso es lo curioso. Entonces, al final John Titor ha pasado de ser esa persona que vino en el futuro para referirse a cómo la gente se tomó en serio todo eso, o cómo le prestó atención de una forma seria y convincente, no como a un loco, sino como a alguien que estaba diciendo algo plausible. Y me gusta quedarnos con la moraleja que el propio Titor dijo, ¿no? Si viajas al pasado, no pienses en volver a tu origen, porque no lo vas a conseguir, ¿no? Conténtate con algo que se le parezca lo máximo posible. Eso está bien para recordar. Bueno, y hasta aquí la historia de John Titor. Escribidme, decidme aquí en el chat, en comentarios, si la conocíais, si os sonaba de algo, si teníais otra idea de esta historia, porque claro, hay versiones también de esto. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en directo en Twitch, En Twitch, domingos y martes, 9:30 de la noche, hora española. Y nosotros seguimos en el directo, que para eso estamos en directo. Hasta luego.